Y mientras esto ocurría en Europa, en los Estados Unidos aumenta la preocupación por la propagación de este virus, mientras que el país lamenta la muerte de Thomas Duncan, primer paciente a quien le fue detectada la enfermedad en territorio estadounidense. Las autoridades sanitarias anunciaron que implementarán una nueva medida para elevar los controles en los aeropuertos. A partir del fin de semana, todos los pasajeros que ingresen a los Estados Unidos, provenientes de países con altos índices de infección de la epidemia, deberán ser sometidos a un control de temperatura corporal por ser la fiebre el primer síntoma que presentan las personas contagiadas con ébola. Paralelamente a este plan que fue anunciado por el presidente Obama hace 2 semanas, de enviar tropas estadounidenses a Liberia para controlar la propagación del virus. Esta es otro aspecto de preocupación para la sociedad norteamericana. Y para hablar de este tema, precisamente quiero saludar a Steven Donahue, él es director de McClarty y Asociados, asesor permanente de NTN 24. Señor Donahue, bienvenido a la tarde. Comienzo preguntando, ¿cuál es la información específica que se conoce sobre esta misión del ejército estadounidense en Liberia? ¿O es acaso por falta de información que están surgiendo las críticas? Bienvenido. Bueno, de hecho, los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas estadounidenses han estado en este sector de África desde creo que marzo, con equipos especializados en cómo combatir temas neurológicos, temas biológicos. Y hay una unidad, una organización médica del ejército estadounidense que tiene como su misión primordial entender cuáles son estos virus, estos posibles agentes biológicos que se podrían usar en una guerra. Y ellos han tenido gente en África, en Liberia y en Senegal, creo, trabajando este tema desde hace muchos meses. Y ellos fueron los primeros en comenzar a identificar que esto era un problema mayor al cual había que ponerle atención. Ya han llegado a Monrovia, a Liberia, equipos muy especializados para poder comenzar el trabajo logístico del despliegue que va a llegar a Monrovia para ser la base fundamental desde el cual las Fuerzas Armadas estadounidenses prestan el apoyo a este flagelo, a combatir este flagelo. Y ya sabemos que el comandante de la División 101, que es una división de infantería aerotransportada que tiene todos los elementos de mando y control, pero también que tienen la aviación interna, es decir, es una división, una unidad muy grande del ejército, pero que tiene cientos de helicópteros a su mano si él las necesita usar para poder mover las unidades y los equipos en este sector para poder atender a esta situación. ¿Se tiene información, señor Donahue, de cuántas personas se estarían trasladando a Liberia? Hasta ahora sabemos que hay alrededor de 470 personas entre militares y civiles. ¿Cuánta gente más, cuántos funcionarios más serían enviados? El número inicial que están en el terreno hoy es más o menos unos 500, 550 en 2 distintos lugares. Pero el plan es que a partir del 18 de este mes llegue el centro de mando y control de la División 101 y tome responsabilidad, tome el mando de esta operación. Y en ese momento van a trabajar en todo lo que es el control, el mando y control de la operación, que incluye poner centros de logística, poner sistemas de comunicaciones, de poder tener los sistemas de ingeniería para poder apoyar esta operación, y también los centros de entrenamiento del personal médico que van a estar viendo. En términos de la ingeniería, como sabe, los Estados Unidos tiene como parte de su preparación normal para organización para el combate, tiene organizaciones y unidades de ingeniería que están listos para desplegar en cualquier momento. Tienen equipo que practican subir y bajar de aviones de carga para poder
ellos establecer los hospitales y crear hospitales, centros de almacenamiento de equipo médico, las aulas para entrenamiento, los laboratorios que van a ser necesitados y de ser necesario, los centros de cuarentena para poder apoyar a los gobiernos en esta situación. Señor Donoghue, Estados Unidos anunció el día de hoy que va a implementar el control de temperatura a aquellos pasajeros que provengan de los países donde se reconozca la presencia del ébola. Hay personas que han criticado lo tardío que pudieran resultar algunas medidas, algún tipo de controles como este que se ha anunciado hoy. Es decir, hay quien sostiene que se pudo quizás haber evitado, por ejemplo, que el señor Duncan ingresara si este tipo de controles hubiese existido. Quizás ha podido ir directo a un hospital. Yo he escuchado mucho las comunicaciones que ha hecho el director del Centro de Control de Enfermedades del gobierno estadounidense y en las conversaciones que él ha tenido, ha sido muy claro de que aunque uno pueda tener estos controles en lugar, eso no va a evitar que alguien entre al país que esté llevando esta enfermedad. De hecho, el tiempo desde que uno tiene el contacto con la enfermedad hasta que demuestre que está contagiado, es de 21 días. Y en 21 días, si uno está con alguien un día, se sube al avión al día siguiente, no va a ser sino hasta 21 días más tarde cuando se enferma y comienza a demostrar que está enfermo. Así que estos controles, aunque pueda ser que ayuden a encontrar algunos casos donde alguien se enfermó durante el tiempo que estuvo de vuelo, el día o 2 días desde donde venía en África hasta llegar a los Estados Unidos, porque no hay vuelos directos, por cierto. Durante ese tiempo, si se enfermó, ya van a poder encontrar a esta persona. Pero lo más importante es qué hacer con los que se enferman ya estando acá para poderlos atender de una manera correcta. Y como ocurrió en el caso de este señor, se enfermó después de haber llegado y que los centros de atención médica sepan cuáles son las medidas que tomar cuando encuentren a estos pacientes. Quiero darle las gracias a Steven Donoghue, asesor permanente de NTN 24, director de McClarty Asociados. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas gracias, buenas tardes.